Yo apreté el gatillo sin dudar. Y el eco del disparo resonó en las calles empedradas de Sevilla como un veredicto divino. Mi ex, esa serpiente que juró amor eterno, yacía en el suelo del juzgado, con los ojos abiertos en una súplica muda que nadie oiría. No fue homicidio, fue justicia poética, el precio de su codicia que ella misma firmó con su propia traición. El sol de Andalucía quemaba mi piel mientras caminaba hacia el altar, pero el verdadero fuego ardía en mi pecho, ella, mi prometida. Ya planeaba cómo dividir mis ahorros con su amante abogado. Y en ese instante, juré que su ambición la devoraría viva, pieza por pieza. La sangre no miente, y la mía clamaba por equilibrio por cada lágrima que derramé en la cárcel que ella me regaló con mentiras. Le robaría un aliento. Pero el destino, ese bastardo caprichoso, guardaba el informe bancario como un as en la mengue, listo para voltear el tablero entero. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida en Sevilla era un tapiz de oro falso tejido con hilos de ilusiones. Nací en el barrio de Triana, donde el Guadalquivir susurra secretos a las azoteas de tejas rojas, y crecí oliendo a azahar y a humo de castañas asadas en las ferias de abril. Era ingeniero en una constructora mediana, nada clamoroso, pero suficiente para soñar con una casa en las afueras, con vistas al río y un jardín donde plantar olivos como los de mi abuelo. Ella, Elena Vargas, irrumpió en mi mundo como un vendaval de flamenco, bailarina en un tablao del centro, con ojos negros que prometían pasiones eternas y una risa que hacía vibrar las cuerdas de mi guitarra. Nos conocimos en una noche de San Juan, cuando las hogueras iluminaban la ribera y el vino tinto corría como sangre joven. Ella bailaba descalza sobre las brasas, su falda roja ondeando como una bandera de rebelión. Y yo, torpe con mis copas en la mano, la invité a un chupito de manzanilla. Eres el único que no me mira como a un trofeo, me dijo, y en esa frase sellamos nuestro pacto. 2 años después, en la Catedral Gótica, nos juramos fidelidad ante un cura cejijunto que olía a incienso rancio. Yo le regalé un anillo de plata con una turquesa del sur, símbolo de lealtad inquebrantable. Ella sonrió, pero ahora sé que, en ese momento, ya planeaba su escape. La traición no llega con fanfarrias, se filtra como humedad en las paredes antiguas de Sevilla. Empezó con llamadas a medianoche que Elena achacaba a amigas del tablao, y facturas de hotel en Madrid que debían ser errores del banco. Yo, confiado como un toro en la plaza, ignoraba las grietas. Trabajaba 16 horas al día en un proyecto de viviendas sociales en el extrarradio, soñando con el día en que pudiéramos dejar el piso alquilado en el Arenal por algo propio. Mis ahorros, fruto de años de sudor, unos 150.000 euros en una cuenta conjunta, eran mi red de seguridad, el legado de mi padre. Un carpintero que murió tallando un crucifijo para no ver cómo el cáncer lo devoraba. Una mañana de octubre, con el aire cargado de jazmín mustio, todo se derrumbó. Entré en casa antes de tiempo. Alertado por un mensaje anónimo, pregúntale por el señor López. La encontré en nuestra cama, enredada en sábanas revueltas con un hombre de traje impecable, su jefe en el bufete de abogados donde trabajaba como secretaria. No grité, el shock es un velo que congela el alma. Él se vistió con prisa, balbuceando excusas sobre una reunión informal, y ella, desnuda y desafiante, me miró con esos ojos que una vez adoré. Javier, no es lo que piensas. Necesitábamos espacio. Espacio. La palabra me perforó como una navaja. Esa noche, solo en un bar de la Alameda, bebí hasta que el ron me nubló la rabia. Al día siguiente, ella se fue con una maleta y una demanda de divorcio express. Pero no era solo eso, acusaciones de violencia doméstica, falsos testimonios de moretones que juraba haber sufrido, y una petición de pensión alimenticia exorbitante que drenaría mis ahorros hasta la médula. López,
Su amante. Era el artífice, un abogado ambicioso con conexiones en el juzgado, experto en exprimir a maridos ingenuos como yo. La policía llegó esa misma semana. Elena había denunciado un intento de agresión la noche anterior, inventado en su cabeza codiciosa. Me esposaron en la puerta de mi oficina, ante los ojos atónitos de mis compañeros, y el mundo se redujo a una celda en los juzgados de la Plaza de San Francisco. Es un malentendido, le dije al guardia, pero mi voz sonaba hueca, como el eco de un flamenco fallido. Pasé 3 días en preventiva, oliendo a sudor y desesperación, mientras mi mente bullía de preguntas. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por amor falso? Cuando salí bajo fianza gracias a un primo que hipotecó su huerto en Córdoba, el odio ya había echado raíces. Visité a un detective privado en un cuchitril del barrio de Santa Cruz, un tipo arrugado y llamado Manolo que fumaba puros baratos y olía a colonia de los 70. Dame pruebas, le rogué, y él asintió con una sonrisa torcida. Semanas después, me entregó un dossier, fotos de Elena y López en yates de Marbella, extractos de transferencias sospechosas, y grabaciones donde ella reía. Ese idiota cree que soy su princesa. Cuando el juez falle a mi favor, nos iremos a la Costa Brava con su fortuna. El juicio se avecinaba como una tormenta de levante. Elena quería 100.000 euros de indemnización por daños emocionales, más la mitad de la cuenta conjunta. López la defendía con saña, pintándome como un monstruo celoso. Yo, representado por un abogado novato que cobraba por horas, luchaba con uñas y dientes. Pero en las noches solitarias, mirando el Guadalquivir desde mi balcón, juraba venganza. No la mataría aún no, pero la despojaría de todo: su orgullo, su dinero, su ilusión de impunidad. El plan se gestaba en las sombras de mi mente, alimentado por el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwave que me mantenía vivo. Manolo me advirtió: la justicia es ciega, pero el dinero ve todo. Tenía razón. Mientras Elena desfilaba por los pasillos del juzgado con vestidos caros que yo había pagado, yo reunía piezas de un rompecabezas que ella ignoraba. Un contacto en el banco, un viejo amigo de mi padre, me prometió discreción. Necesito el historial completo de la cuenta, le dije. Él dudó, pero el nombre de mi padre lo ablandó. Dame tiempo, Javier. Esto podría cambiarlo todo. El primer golpe lo di en la audiencia preliminar. Presenté las fotos del detective, y el juez, un hombre de bigote canoso y mirada escéptica, frunció el ceño. Señora Vargas, esto es su idea de fidelidad. Elena palideció, pero López contraatacó: falsificaciones, señoría. Mi cliente es víctima de acoso. La sala bullía de murmullos, y yo sentí el primer sabor de la revancha, dulce, como el mosto de uva temprana. Pero no era suficiente. La noche antes de la siguiente vista, recibí una llamada anónima: cuidado con López. Tiene amigos en altas esferas. Colgué, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. La traición de Elena era personal, pero la de López era sistémica. Un engranaje en la maquinaria corrupta de Sevilla, donde el dinero compraba sentencias como se compran paellas en el mercado. Decidí ir más profundo. Me infiltré en su círculo, fingiendo ser un cliente potencial en una cena de gala en el Hotel Alfonso XIII. Allí, entre copas de Jerez y risas falsas, oí fragmentos: el informe bancario final lo enterrará, susurró alguien. ¿Qué informe? Mi pulso se aceleró. Era la clave. De vuelta en mi piso, con las paredes cerrándose como las de una mazmorra, tracé el mapa de mi venganza. Primero, desacreditar a Elena en público. Filtraría las grabaciones a un tabloide local, ese que devora escándalos como un lobo hambriento. Segundo, presionar a López, un anónimo al colegio de abogados, sobre sus chanchullos. Y tercero, ese informe que aún no entendía, pero que intuía letal.
El odio me consumía, pero en sus brasas nacía una claridad fría, quirúrgica. Elena pagaría, no con lágrimas mías, sino con las suyas propias. La víspera del juicio mayor, caminé por las calles laberínticas de la judería, donde las sombras de los naranjos me recordaban que en Sevilla, las venganzas se cuecen a fuego lento. Rezongué una oración pagana al río, haz que sufra como yo sufrí. Y el Guadalquivir, indiferente, siguió su curso, llevando secretos al mar. El día del juicio amaneció con un cielo plomizo sobre Sevilla, como si el Altísimo mismo se hubiera puesto de luto por la farsa que estaba a punto de desatarse. Me vestí con el traje negro que usé en el funeral de mi padre, ajustándome la corbata como si fuera una soga. En el espejo agrietado de mi baño, vi a un hombre que ya no reconocía, ojeras profundas como surcos en la tierra seca de la Mancha, y una mandíbula tensa que prometía tormentas. Hoy empieza el fin, me dije, y salí hacia los juzgados con el dossier de Manolo bajo el brazo. La sala era un horno de madera oscura y retratos polvorientos de jueces pretéritos, impregnada del olor a cera y a nervios sudados. Elena entró primero, radiante en un traje sastre rojo sangre, flanqueada por López, cuyo traje gris perla gritaba arrogancia. Me lanzó una mirada de triunfo, como si ya contara los billetes. Pobre Javier, ¿aún crees en cuentos de hadas?, pareció decir su sonrisa. Yo me senté al otro lado, solo con mi abogado, un chaval llamado Pablo que tartamudeaba bajo presión. El juez, el mismo de bigote canoso, golpeó el mazo y la audiencia comenzó. López abrió con su alegato: mi clienta, la señora Vargas, ha sufrido abusos psicológicos y físicos a manos de un hombre posesivo y violento. Solicitamos compensación por daños morales y la disolución inmediata de bienes. Presentó testigos, una amiga de Elena que juró haber visto moretones, y un informe médico falsificado que hablaba de trauma emocional. La sala jadeó, y yo apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe, puro y abrasador. Me subió por la garganta como bilis. Pablo se levantó, tembloroso: señoría, estas acusaciones son infundadas. Tenemos pruebas de infidelidad y manipulación. Proyectó las fotos en una pantalla raída, Elena y López en la playa de la Caleta, besándose bajo la Torre del Oro. Murmullos estallaron como cohetes en la feria de abril. Elena se sonrojó, pero López contraatacó: montaje digital. Señoría, mi cliente niega todo. El juez frunció el ceño, pero pospuso el veredicto: necesito más evidencia. Audiencia continuada en una semana. Salí de allí con el alma en llamas. En la plaza, bajo la giralda que se erguía como un dedo acusador, llamé a Manolo. Acelera lo del banco. Necesito algo que los hunda. Él gruñó: paciencia, chico. El amigo tuyo está acabando. Pero ojo, López no es tonto, huele problemas. Esa noche, en un mesón de la Macarena, ahogué la frustración en gazpacho frío y jamón ibérico, pero el vino no borraba las imágenes, Elena riendo en las grabaciones, contando mi dinero como si fueran pepitas de oro. El twist vino de forma inesperada, como un rayo en cielo sereno. 2 días después, recibí un sobre anónimo en mi buzón, un USB con audios. Los reproduje en mi portátil, con el corazón en un puño. Era la voz de López: Elena, el informe bancario que pediste está listo. Muestra transferencias de tu cuenta a la mía, disfrazadas de préstamos. Si el juez lo ve, perdemos todo. Transferencias. Mi mente giró. Elena no solo me traicionaba, había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta durante meses, fingiendo deudas para justificarlas. Unos 30.000 euros, gota a gota, a nombre de López. El informe bancario final no era mío, era el de ella, el que López había manipulado para su beneficio.
pero que ahora, por error o traición interna, había caído en mis manos. El descubrimiento me dejó temblando. No era solo venganza, era un arma nuclear. Llame a mi contacto bancario, confirma esto. Su voz era grave, Javier. Es peor. Elena firmó poderes para López hace un año. Podrían vaciar la cuenta mañana. El pánico me invadió, mezclado con una euforia oscura. Esa noche, no dormí. Paseé por las orillas del río, donde las luces de los puentes danzaban como almas en pena. Te devolveré el dolor multiplicado, susurré al agua. El plan se refinó, filtrar los audios selectivamente. No todo, solo lo suficiente para sembrar duda en López y forzar a Elena a confrontar su propia codicia. Al amanecer, visité a mi madre en su casita de Coria del Río, un pueblo de patios floridos y silencio pesado. Ella, viuda y frágil, me abrazó con olor a romero. Hijo, el ocio envenena el pozo antes que al enemigo. Lágrimas rodaron por mis mejillas. No de debilidad, sino de rabia contenida. Mamá, ella nos robó el futuro. Tengo que equilibrar la balanza. Ella suspiró, y en sus ojos vi el reflejo de mi abuelo, ejecutado en la guerra civil por traiciones menores. La sangre llama a la sangre, y en Andalucía, las deudas se pagan con hierro. Regresé a Sevilla con una determinación de acero. Contacté a un periodista amigo, Raúl, del Diario de Sevilla. Tengo un escándalo. Infidelidad, fraude, todo. Él mordió el anzuelo, envíamelo. Mañana sale en portada. Los audios editados, solo la parte incriminatoria para López, se publicaron al día siguiente, abogado estrella implicado en desfalco conyugal. El artículo estalló como una bomba en las redes, hashtags como traición en Sevilla y López corrupto inundaron Twitter. López llamó furioso a mi móvil, Ruiz, eres un muerto andante. Te hundiré. Rey, por primera vez en meses, inténtalo, cabrón. El juego acaba de empezar. Elena me buscó esa tarde, en un café discreto de la calle Sierpes. Estaba demudada, sin maquillaje, con el pelo revuelto como una gitana en duelo. Javier, por favor. Fue un error. López me manipuló. Sus ojos suplicaban, pero yo vi la codicia latiendo debajo, como una serpiente bajo la piel. Error, repetí, sorbiendo mi café solo. Robarme el alma y el bolsillo es un error de principiante. Ella extendió la mano, retira las pruebas. Podemos arreglarlo. Dividir limpio. Toqué su anillo, aún lo llevaba. La muy cínica, y lo arranqué de un tirón. No hay arreglo. Solo pago. La dejé allí, sollozando entre transeúntes indiferentes, y caminé hacia el juzgado con el USB completo en el bolsillo. El clímax se acercaba, y con él, el twist que ni yo preveía. El informe no solo hundiría a López, revelaría que Elena había planeado mi ruina desde el principio, con un cómplice inesperado, mi propio primo, el que pagó la fianza. La traición se ramificaba como raíces venenosas, y yo, el jardinero, estaba listo para podar. Pero en el fondo, un hilo de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN me picaba. Valía la pena destruirlos si me destruía a mí mismo. El Guadalquivir me respondió con su flujo eterno. En la venganza, no hay ganadores, solo supervivientes marcados. La semana previa a la audiencia final fue un torbellino de sombras y susurros en las callejuelas de Sevilla. El artículo de Raúl había encendido la mecha. Ahora, cada esquina bullía de chismes. En el mercado de la Encarnación, las vendedoras de frutas me guiñaban el ojo. Ánimo, majo, que las traidoras pagan caro. En el trabajo, mis jefes me daban palmaditas. Eres un ejemplo de hombría. Pero yo sabía la verdad. Bajo la máscara de héroe, bullía un volcán de rencor que amenazaba con erupcionarme las venas. López contraatacó con saña.
Un coche negro me siguió por las Ramblas. Y encontré mi piso revuelto, cajones abiertos, fotos rasgadas. Una nota en el espejo para "o sufrirás". El miedo se coló como niebla del río, pero lo transformé en combustible. Llamé a Manolo, refuerza la vigilancia. Y trae a tu sobrino, el jeque. Esa noche, en un sótano húmedo del barrio del Pumarejo, un chaval de 20 y pocos con tatuajes de calaveras accedió a los correos de López. Bingo, dijo, escupiendo chicle. Emails explícitos, Elena. Transfiere 5.000 más. El divorcio nos dejará ricos. Y peor, menciones a mi primo, Antonio, el cebo perfecto para la fianza. El shock fue un puñetazo en el plexo solar. Antonio, mi sangre. El que lloró en el funeral de padre. El que me abrazó en la cárcel. ¿Por qué? Los emails lo delataban, Elena lo había seducido en una cena familiar, prometiéndole un corte del botín. Ayúdame a hundir a Javier. Y tendrás tu parte. Le escribió. Mi primo, endeudado por un negocio fallido de olivos en Córdoba, mordió el anzuelo. La traición familiar cortaba más hondo que la de Elena. Era como si el mismísimo diablo hubiera profanado el altar de los Ruiz. Confronté a Antonio en su huerto, bajo un sol que abrasaba como la ira de Dios. Él sudaba entre los árboles retorcidos, regando con manos temblorosas. Primo, ¿por qué? Le espeté, blandiendo el print de emails. Se derrumbó como un olivo seco, confesando entre sollozos, Javier. La ruina me ahogaba. Elena juró que solo era un divorcio limpio, pero López. Él lo torció todo. Lo abofeteé, sintiendo la sal de mis lágrimas mezclarse con el polvo. Eres peor que ella. Traicionas la sangre por monedas. Lo dejé allí, arrodillado en la tierra, y juré pagaría, pero después. Primero, Elena y su serpiente. El día de la audiencia. La sala estaba abarrotada, periodistas con cámaras, curiosos del barrio. Hasta un gitano tocando palmas en la puerta como si fuera un espectáculo. Elena entró pálida. Sin López había dimitido esa mañana, según las noticias. Su nuevo abogado, un tipo anodino, tartamudeó el alegato. Yo, con Pablo fortalecido por las pruebas, presenté el USB. Señoría, no solo infidelidad, fraude bancario. El juez insertó el dispositivo. Y la voz de López llenó la sala. El informe final lo cambiará todo. A nuestro favor. El caos estalló. Elena se tapó la cara, gimiendo, mentira. Él me obligó. Pero los extractos bancarios, proyectados en grande, mostraban las transferencias fecha por fecha, euro por euro, firmados por su puño. El juez palideció, señora Vargas. Esto huele a delito penal. Suspenderé la vista y derivaré a la fiscalía. La sala rugió. Flechistegadores. Y yo salí escoltado por la policía para protección, pero en realidad para interrogarme. En el coche, con sirenas a lo lejos, sentí el primer vértigo del clímax. No era victoria, era el borde de un abismo. Esa noche, en una comisaría del centro, declaré todo, el detective, los audios, el primo. El inspector, un sevillano fornido con acento cantarín, me miró con empatía. Javier, has destapado una cloaca. Pero cuidado, la gente como López no cae sola. Tenía razón. Al amanecer, un sicario intentó embestirme en la A4, un coche negro saliendo de la nada. Frené a pulmón, chocando contra la mediana, y salí con rasguños y el alma en llamas. Basta, me dije. La venganza escalaba, y con ella, el riesgo de perderme. Elena me llamó desde un número desconocido. Javier, ayúdame. López me amenazó. Dijo que si hablo, me mata. Su voz era un hilo roto, y por un instante, el amor residual me tentó. Ven a verme. Mentí. La cité en el parque de María Luisa, al atardecer,
donde las palmeras susurran promesas falsas. Llegó envuelta en un abrigo, temblando. Lo siento. Fue la ambición. El dinero fácil. La abracé, fingiendo perdón, y susurré, yo también lo siento. Por ti. Saqué el cuchillo no para matar, solo para asustar, y lo presioné contra su costado. Dime todo sobre Antonio. Confesó entre hipos, mi primo no solo ayudó, fue el que falsificó el informe médico inicial, usando contactos en una clínica de Córdoba. Quería tu ruina para quedarse con la constructora familiar. Sollozó. El twist me golpeó como un maremoto, no era solo traición conyugal, era un complot para desheredarme, orquestado por sangre y ambición. La dejé ir, marcada por el miedo, y conduje hacia Córdoba bajo la luna llena, con el corazón petrificado. En el huerto de Antonio, lo encontré empaquetando maletas. Cobarde, grité, y nos enzarzamos en una pelea de hermanos, puños, tierra, sangre. Por padre, le escupí, y él cedió, perdóname. Elena nos envenenó a todos. Lo até con cuerdas de olivo. Llamé a la policía, y vi cómo se lo llevaban esposado. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se disipaba, dejando un vacío helado. Hice justicia. ¿O solo propagué el veneno? De vuelta en Sevilla. El río me llamó. Me senté en la orilla, tirando piedras al agua. El informe bancario final, ahora en manos de la fiscalía, sería el veredicto. Pero en mi interior, el clímax rugía, la verdadera batalla era contra el monstruo que la venganza había despertado en mí. El sol de noviembre caía oblicuo sobre Sevilla, tiñendo el Guadalquivir de oro sucio, como el dinero que Elena tanto ansiaba. La fiscalía actuó rápido, redadas en el bufete de López, allanamientos en el piso de Elena, y una orden de busca para Antonio, que había huido a Portugal. Los titulares gritaban, escándalo en la justicia sevillana, fraude, traición y codicia. Mi nombre salía limpia víctima, no victimario, pero el peso de las noches en vela me hundía como plomo. Me mudé temporalmente a la casa de mi madre en Coria, un refugio de patios encalados y jazmines que trepaban por las rejas. Allí, entre siestas y rosarios, intenté recomponer el alma. Pero los sueños me traicionaban, Elena bailando en llamas, López ahogándose en billetes, Antonio suplicando bajo olivos sangrantes. Despertaba sudando, con el grito ahogado de por qué. Mi madre, con sus manos arrugadas, me preparaba infusiones de manzanilla, hijo. El perdón es el único bálsamo. La venganza te deja cicatrices que no cierran. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme aún. La fiscal me citó para declarar en profundidad. En una sala gris del Palacio de Justicia, con vistas a la Torre del Perdigón. Relaté todo, el USB, las transferencias, la pelea en el huerto. Ella, una mujer de ojos acerados llamada Carmen, asintió, Ruiz. Tu coraje destapó una red. López lavaba dinero de clientes corruptos a través de tu cuenta, usando a Elena como mula. El informe final, ese que López temía, muestra flujos de 200.000 euros en negro. El alcance me mareó, no era solo mi ruina, era un cáncer en el sistema. Salí de allí con una escolta, porque las amenazas llovían, mails anónimos, llamadas con interferencias. Te cortaremos la garganta como a un cerdo en matanza. El miedo se convirtió en paranoia, revisaba las sombras de los callejones. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Una noche, en el puente de Triana, vi un coche sospechoso. Corrí, corazón desbocado, hasta el tablao donde Elena solía bailar. Entré jadeando, y allí, en un rincón oscuro, la encontré, borracha, rodeada de gitanos que la miraban con lástima. Javier, balbuceó, levantándose tambaleante. Su falda roja estaba raída, el maquillaje corrido como lágrimas de payaso. Me lo quitaron todo. López huyó con el dinero,
Me dejó la deuda. La abracé por instinto, oliendo a jerez rancio y desesperación. Cuéntame, murmuré, y entre sorbos de copa compartida. Vomitó la verdad, López no era amante, era su verdugo. La había enganchado con deudas de juego, forzándola a traicionarme. Te quería a ti, Javier. Pero él amenazó con matarme si no cooperaba. Lágrimas calientes mojaron mi camisa. Y por un segundo, el odio se resquebrajó. Víctima ella también, no cómplice voluntaria, pero humana, rota. La llevé a mi coche, y conducimos en silencio hacia las afueras, donde el río se ensancha en marismas brumosas. Ayúdame a huir, suplicó. Podemos empezar de nuevo. Estacioné bajo un sauce llorón, y saqué el informe impreso, una copia que Carmen me había dado. Lee esto, dije, iluminándolo con el móvil. Sus ojos se agrandaron, las transferencias no solo a López, también a una cuenta en Suiza, a nombre de su madre. El twist final, el que volteó todo. Elena no era la víbora principal, su propia familia, arruinada por apuestas, la había empujado al abismo. Mamá me obligó, sollozó. Decía que eras débil, que no darías lo suficiente. El clímax estalló allí, en la ribera fangosa. La confronté, y el amor era mentira. Ella negó, aferrándose a mí, te amaba, pero el miedo. La empujé, no con violencia, sino con el peso de la decepción. El amor no roba almas. Corrió hacia el agua, gritando incoherencias, y yo la seguí, temiendo lo peor. La saqué empapada, tosiendo, y en ese forcejeo, el cuchillo se me escapó, hundiéndose en su muslo por accidente. Sangre caliente manchó mis manos. Lo siento, aullé, vendando la herida con mi camisa. Llamé a emergencias, y mientras las sirenas se acercaban, supe, esto era irreversible. No venganza poética, crimen real. La policía llegó. Me esposó por agresión, pero Elena declaró, fue defensa propia. No, un accidente. Él me salvó. Me soltaron al amanecer, pero el daño estaba hecho. López fue arrestado en Málaga, con maletas de billetes. Antonio se entregó, suplicando clemencia. Y yo, libre pero encadenado por la culpa, visité a Elena en el hospital. Perdóname, susurró desde la cama, pálida como un sudario. Ya lo hice. Mentí, pero el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E me carcomía, había querido equilibrar. Pero solo profundicé el caos. El río siguió fluyendo, indiferente, llevándose los pecados al Atlántico. En Sevilla, las ferias continuaban, pero yo bailaba solo, con fantasmas. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento en las entrañas de Andalucía. El juicio penal contra López y Antonio se convirtió en circo mediático, cámaras en las puertas del juzgado, manifestantes exigiendo justicia para las víctimas de fraude. Yo testifiqué 3 veces, cada palabra un clavo en mi ataúd emocional. López, esposado y con la arrogancia rota, me miró con odio puro, Ruiz, me las pagarás. Pero el informe bancario final, ese documento maldito, lo sepultó, 250.000 euros en lavado. Pruebas irrefutables de sobornos a jueces menores. Condenado a 8 años. Salió en fotos con la cabeza gacha. Elena se recuperó físicamente, pero el alma le quedó hecha jirones. La vi en una visita al hospital, con la pierna escayolada y los ojos vacíos. Javier, mi madre. Ella orquestó todo. Por deudas de juego en Jerez. El twist familiar se ramificó, la suegra, una viuda amargada, había vendido secretos de mi constructora a competidores, usando a Elena como peón. Arrestada en su cortijo andaluz, confesó entre llantos quería salvar a mi hija del hambre. Pero el hambre era excusa, era avaricia pura, transmitida como un mal genético. Antonio, mi primo,
Recibió 2 años por falsificación y conspiración. Lo visité en la cárcel de Córdoba, a través de un cristal sucio. Primo, ¿por qué traicionar la sangre? Pregunté, voz ronca. Él, envejecido 10 años en meses, sollozó la envidia. Javier. Veía tu éxito y me ahogaba en mis olivos muertos. Lo perdoné en voz alta por mi madre, pero en el corazón. La cicatriz supuraba. La familia Ruiz se fracturó, tíos que me evitaban en misas, primas que cuchicheaban en bodas. El honor, ese pilar andaluz, se había hecho añicos. Mi vida profesional pendía de un hilo. La constructora me suspendió por escándalo, y los clientes huían como ratas de un barco hundiéndose. Viví de ahorros residuales lo que el banco recuperó, unos 80.000 euros, en un piso minúsculo del barrio de Nervión, con vistas a un patio de vecinos ruidosos. Las noches eran lo peor, insomnio alimentado por flashbacks del cuchillo, la sangre, el río. Bebía solo, recordando el sabor de Elena en las sábanas, y odiándome por extrañarla. El pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenwebe y NICIAL se transmutó en un vacío sordo. Un luto por el hombre que fui. Un día, Carmen, la fiscal, me llamó, Ruiz. El caso cierra. López apelará, pero perderá. ¿Quieres la recompensa civil? Rechacé, el dinero no compra paz. En cambio, me uní a un grupo de apoyo para víctimas de fraude conyugal, en una sala parroquial de la Macarena. Allí, entre viudas y divorciados, compartí mi historia. Una mujer, Marta, con ojos verdes y cicatrices de batalla, me escuchó sin juzgar. La venganza nos libera, pero nos encadena, dijo. Nuestras charlas se volvieron citas, paseos por el Alcázar, cenas de espinacas con garbanzos, risas tímidas bajo las estrellas. Por primera vez, el futuro asomaba sin espinas. Pero las secuelas no perdonan. Elena me escribió desde su exilio en un pueblo de Extremadura, trabajando como camarera en un bar de carretera. Te extraño. Podemos hablar. Ignoré las cartas, pero una noche, embriagado por el recuerdo, conduje hasta allí. La encontré sirviendo cañas a camioneros, con el pelo corto y la falda negra. Vete, me dijo al verme, pero sus ojos traicionaban el anhelo. Hablamos en el parking. Bajo neón parpadeante, te destruí porque me destruían a mí. Perdóname de verdad. La besé. Un error impulsivo. Y en ese roce, reviví el amor y el odio entrelazados. No puedo, admití. Y me fui antes del alba, con el sabor amargo de lo irreversible. Antonio salió en condicional, y nos encontramos en el huerto familiar, ahora seco por negligencia. Plantamos olivos nuevos, en silencio ritual. La sangre perdona, pero no olvida, murmuró. Asentí, cavando la tierra como si enterrara el pasado. Mi madre, testigo muda, sonrió por primera vez, el río siempre vuelve a su cauce. Sin embargo, el clímax no había terminado. López, desde la cárcel, orquestó un último golpe, un sicario pagado atacó a Marta en su casa. La encontré herida, con un corte en el brazo, y el terror me paralizó. Acaba con esto, me rogó. Llamé a Carmen, necesito protección. La red se desmanteló por completo, López perdió la apelación, sumando años por intento de homicidio. En su celda, solo, saboreó su propia medicina. Yo, marcado por balas esquivadas, empecé terapia, sesiones con un psicólogo en el Hospital Virgen del Rocío, donde desentrañé el nudo de mi rabia. La venganza fue tu escudo, Javier, pero ahora suelta el arma. Lo intenté, día a día, caminando el Guadalquivir al amanecer, dejando que el agua lavara las manchas. Un año después, Sevilla me recibió de vuelta como a un hijo pródigo. El azahar florecía de nuevo, y el río cantaba himnos de redención.
Recuperé mi puesto en la constructora, ascendido por integridad moral, y dirigí un proyecto en Triana, viviendas para familias rotas por deudas. Un bálsamo irónico para mi alma. Marta y yo nos mudamos a una casa modesta en el Cerro del Águila, con un balcón donde colgamos macetas de geranios rojos color de pasión domada, no de sangre. Elena reapareció en sueños, pero ya no como enemiga, como lección. Hoy que se había casado con un maestro de escuela en Cáceres, un hombre anodino que la hacía sonreír en fotos robadas de Facebook. No la odié, la compadecí, y en esa piedad hallé libertad. Su madre purgó su pena en una residencia de ancianos, murmurando oraciones por un perdón que nunca pedí. Antonio administraba el huerto con humildad, enviándome aceites de oliva como tributo silencioso. La familia se recompuso en fragmentos, un mosaico andaluz de grietas doradas. López languidecía en prisión, su bufete disuelto, su nombre sinónimo de corrupción. Leí su apelación fallida en el periódico, sorbiendo café en la Plaza de España, y sentí nada. El vacío se llenó con Marta, su risa en las ferias, sus manos en las mías durante la Semana Santa, procesiones donde el incienso borraba pecados viejos. Te amo por tus cicatrices, me dijo una noche, trazando la línea blanca en mi mejilla, herencia de la pelea con Antonio. Y yo creí, porque el amor verdadero no promete oro, promete resistencia. Pero la venganza deja ecos. En noches de tormenta, cuando el levante azota las tejas, revivo el cuchillo. La sangre en el muslo de Elena. ¿Accidente o destino? El terapeuta dice consecuencia de decisiones en cadena. Tiene razón. Cada paso la demanda. El USB. El río llevó a irreversibles. Perdí amigos por el escándalo. Confianza en la justicia. Fe en el juramento conyugal. Gané. Sin embargo, resiliencia. Como el olivo que renace de cenizas. Un atardecer. Caminé solo por la ribera, tirando el anillo de turquesa al Guadalquivir. Equilibrio. Susurré, y el agua lo tragó sin juicios. Sevilla, con su duende eterno, me devolvió la paz. Flamencos en tablaos lejanos, el aroma de churros en la maestranza, el pulso de una ciudad que sabe de traiciones y renacimientos. Hoy, miro atrás sin rencor, solo con sabiduría ganada a golpes. La codicia de mi ex la llevó a la ruina, pero mi búsqueda de justicia me forjó. En Andalucía, las deudas se pagan, pero las almas se redimen. Y yo, Javier Ruiz, elijo redimir la mía, un día a la vez, bajo el sol implacable que no perdona ni olvida. El final no es cierre, es comienzo. Y en el horizonte, el río fluye, llevando lecciones al mar infinito.